Del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24. Les prometo que voy a predicar corto, antes de las 8 de la noche. Ya estamos fuera hoy. Lucas capítulo 24, y tan pronto usted lo tiene, se pone en pie en reverencia a la hermosa y divina palabra de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 24, versos del 13 en adelante. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Le invitamos a que comparta este mensaje con otras personas que son amigos, amigas tuyas, que necesitan también la palabra. Que el Señor te bendiga allí en tu hogar, que te bendiga en tu oficina, donde quiera que estés, y la gracia del Señor te cubra y esta palabra sea administradora para ti. Lucas capítulo 24, versos del 13 en adelante. Lo vamos a leer de forma alternada. Dice así la palabra del Señor: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en toda la escritura lo que de él se decía. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Todos entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Gracias por tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Gracias porque ella es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y hoy nosotros nos disponemos a hablar tu palabra, Señor. Nuevamente cumple tu promesa. Yo abro mi boca, tú la llenas de tu palabra. Esta es tu palabra, este es tu pueblo, y de ti es que quiero hablar, Señor. Del Cristo resucitado, del Cristo que vive en nuestros corazones, del Cristo maravilloso que nos ha redimido. A ti sea la gloria por siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Hermano y hermana, nosotros no nos podemos cansar de predicar y de hablar de Jesús. Cuando algo a usted le gusta, usted lo habla y 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 lo sigue hablando, y después de eso lo sigue hablando. ¿A cuánto le gusta el chocolate? ¿Y a cuántos comen chocolate y comen chocolate y comen chocolate, y después que se comen el chocolate vuelven a comer chocolate? ¿Verdad que sí? Te amo también. ¿A cuánto le gusta un equipo de pelota o de baloncesto y lo siguen y lo siguen y lo siguen? Y hablan del juego y hablan del juego y hablan del juego. Ganamos, qué bueno. Y ven el fútbol y ganamos. Y donde quiera que van, y a veces repiten y repiten y repiten lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús? Y le decimos a la gente: Jesús es mi Salvador, Jesús me ha redimido, Jesús resucitó, Él está vivo. ¿Cuántos lo hacen?
Si usted lo hace, den gloria a Dios. Porque ese debe ser nuestro motivo de celebración. Más que cualquier cosa terrenal, debemos gozarnos en la resurrección. Porque para que hubiera resurrección, tuvo que haber una muerte. Y para que aquella muerte pudiera darse, hacía falta un cordero de sacrificio. Y Jesús vino y tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Y dijo, yo soy el cordero, yo soy el sacrificio. Y hoy me levanto y voy a ser sacrificado por los hombres y las mujeres del mundo. El viernes decíamos, no veamos la muerte de Jesús desde abajo, veámosla desde la cruz. Veamos lo que Jesús hizo desde la cruz. Y camino a Emaús vemos unos hombres que estaban tristes, estaban cabizbajos, hablaban de la tragedia que había ocurrido a su maestro, hablaban de los 3 años de experiencia vivida con Jesús. Posiblemente estaban acordándose de aquellas experiencias maravillosas que vivieron con Jesús. Yo me imagino que ellos decían, ¿te acuerdas cuando sanó a Bartimeo? Qué tremenda experiencia, como aquel ciego agarró su capa y siguió corriendo y iba gritando, he sido sanado. ¿Te acuerdas cuando aquella mujer del flujo de sangre se metió por detrás de Jesús y tocó el borde del manto de Jesús y aquel flujo de sangre inmediatamente cesó? Estaban hablando de lo que había pasado, estaban hablando de la experiencia pasada, estaban viviendo posiblemente de una experiencia y no de la vivencia espiritual que Jesús le había hablado que iba a ocurrir después de su muerte. Porque si usted lee ese pasaje, aquellos hombres estaban sin esperanza, aquellos hombres estaban hablando con temor, aquellos hombres estaban hablando de un Cristo muerto, aquellos hombres estaban hablando de un Cristo derrotado. Aquellos hombres que habían recibido la palabra estaban hablando de un Cristo que no tenía esperanza para ellos. Y si usted va al pasaje, mi hermano, mi hermana, lo dice bien claro cuando dice, es que tú no sabes lo que ha pasado. Eres el único forastero que no ha conocido la historia. Entonces ellos empezaron a hablarle. Y cuando ellos le dijeron que le entregaron a los principales sacerdotes, a los gobernantes y lo mataron. Pero en ese verso 21 dice, pero nosotros esperábamos. Nosotros estábamos esperando que Él fuera el Cristo, el Mesías. O sea, todavía ellos caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron todo lo que Jesús había hecho en todo el camino, pero todavía ellos estaban dudando de que aquel era el Cristo resucitado, el Cristo que iba a resucitar, el Cristo que los iba a salvar, el libertador del mundo. Todavía ellos estaban esperando. Estábamos esperando porque creíamos que era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. La esperanza de aquellos hombres posiblemente no estaba puesta totalmente en Jesús. Claro, difícil la experiencia que ellos vivieron. Vieron a su maestro, a su líder siendo crucificado. Y aquel líder no usó ni una palabra para defenderse. Óyeme, los discípulos que estaban allí con Jesús en el huerto de Getsemaní cuando lo fueron a arrestar, en el huerto de los olivos, dice que allí, ¿cuántos se quedaron con Jesús? ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? Juan. ¿Cuántos Juanes el Señor está llamando en este día? A que estén al pie de la cruz. ¿A cuántas Juanas está llamando el Señor en esta hora? A que estén al pie de la cruz. El Cristo que tú y yo le servimos ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Hoy es día de gozo. Hoy es día de alegría y todos los días son días de alegría y de gozo, porque nosotros no celebramos al resucitado cada año en Semana Santa, el domingo de resurrección. Nosotros celebramos al Cristo resucitado desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque Él nos ha dado vida. Andábamos muertos y Él nos ha resucitado. Y me llama la atención porque aquel pasaje, aquellos varones dicen, aunque también nos han asombrado las mujeres. O sea, a ellos se asombraron porque Jesús le había dicho que iba a resucitar y Jesús resucitó. ¿Dónde estaba la fe?
¿Dónde está la fe nuestra cuando nosotros nos asombramos con lo que Dios nos ha dicho que va a hacer? Y entonces Dios lo hace y nos espantamos y decimos, pero ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Sabes qué? El Señor que tú y yo le servimos es un Dios poderoso que promete y cumple. Y Él dice que estaban asombrados por lo que las mujeres le habían dicho, pero Jesús no le había dicho que tenía que pasar como Jonás, que tenía que morir, que en 3 días iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días. Jesús no le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que muriera y en el 3er día se iba a levantar. ¿Acaso Jesús no le había dicho eso a los discípulos? ¿Acaso Jesús no había predicado esa palabra? Me parece entonces, mi hermano, mi hermana, que a muchos de nosotros nos pasa como a estos hombres, que todavía Dios diciéndonos la palabra y la estamos dudando y no podemos internalizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, escuche bien, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles. O sea, ellos estaban dudando de lo que las mujeres le estaban diciendo. ¿Cuántos dudan de la palabra de Dios? ¿A cuántos el Señor quiere resucitar en esta tarde y están dudando del poder de Dios? ¿A cuántos el Señor quiere libertar de algo en particular y estamos muchas veces dudando del poder que tiene el resucitado para hacer en nosotros? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, parecían chismosos, y como no lo hallaron, vinieron diciendo por ahí que se le apareció, dice que una visión en Puerto Rico. ¿Cómo te lo diría en este tiempo? Pues como ya fueron allí, como no encontraron nada, vinieron ahí con un cuento diciendo que los ángeles que se le aparecieron y le dijeron que él vive. Óigame, mujeres atrevidas, mujeres de fe, mujeres que se movieron, mujeres que le creyeron a Jesús, mujeres que estuvieron ahí al lado de Jesús, porque los discípulos, los hombres se fueron, pero las mujeres se quedaron allí y apoyaron a María y estuvieron con María y estuvieron al pie de la cruz. A esas mujeres son las que Dios llama en este tiempo mujeres arriesgadas, mujeres atrevidas, mujeres de valor. ¿Cuántas mujeres de valor hay aquí? Pues levántate y dile al Señor, yo estoy aquí para ti, Señor. Yo estoy dispuesta a predicar al Cristo resucitado. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Que luego de esta experiencia, aquellos varones siguieron caminando con Jesús. Me parece interesante que aunque Jesús le había dicho que Él tenía que morir, todavía ellos no lo habían creído. Jesús estaba caminando con ellos y ellos no podían reconocer que Jesús era el que estaba con ellos. Me parece que en la enseñanza que nos trae esta palabra en esta hora, hay ocasiones donde nosotros vivimos momentos difíciles y nos olvidamos de que Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y Él dijo, yo voy a enviar un consolador y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Se llama Espíritu Santo, que mora en ti si tú le aceptaste, que mora en mí, que nos dirige, que nos guía, que nos sostiene, que nos da aliento, que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, que nos ilustra el camino. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo? En muchas ocasiones nos sentimos como los discípulos se sentían. Y Jesús caminando a nuestro lado y esperando que reconozcamos su presencia, diciéndonos que hemos vencido a pesar de lo que las circunstancias nos están mostrando. Y en esos versos vemos cuál era el enfoque que los discípulos le habían dado a lo que estaba ocurriendo. Solo hablaban de muerte, de tragedia, de lo doloroso que había sido aquella experiencia, de lo duro que era la vida que les había tocado vivir sin Jesús. ¡Ay, bendito! Parecían puertorriqueños. ¡Ay, bendito, el maestro se murió! ¡Ay, bendito, qué tragedia nos ha tocado vivir! ¡Ay, bendito, qué doloroso es este proceso! ¡Ay, bendito, qué duro ha sido lo que me ha tocado vivir sin el maestro! Óigame, cuántos hay benditos en nuestra boca están a diario, y el Señor tratando de hacer algo poderoso en nosotros y nosotros cogiéndonos pena y lamentándonos. Y el Señor te está diciendo, mira, yo estoy a tu lado.
pero tus ojos parece que están velados y no ves al maestro obrando. Señor, pero es que yo no sé dónde tú estás. Yo voy para allá y no te veo, y voy para acá y tampoco te veo, y voy para el frente y tampoco te veo. Y el Señor te dice: estarás ciego, pero yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. Yo te levanto, yo te restauro, yo te sano. Yo morí en la cruz y estoy vivo para ti. Gloria al nombre del Señor. Ellos estaban hablando de lo injusto que era la vida al quitarle a su maestro, de lo injusto que había sido el quitarle una esperanza, porque la esperanza de ellos era que ellos creían que aquel iba a ser el Mesías, pero todavía en su corazón ellos no creían que ese iba a ser el Mesías. Usted me entiende, ¿verdad? Usted me sigue. Porque cuando iba por el camino, nosotros teníamos la esperanza, o sea que todavía ellos no creían fielmente hasta que no vieran al Cristo vencer. No podían creer que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Rey de Reyes. Mientras Jesús estuvo con ellos, se les estuvo planteando un mensaje de esperanza, de vida y de resurrección. Pero cuando ya ellos se ven en la situación mirando a un Jesús muerto, porque era la esperanza de ellos, pero ellos veían a un Jesús muerto. Mientras Jesús le hablaba de la vida, ellos pensaban en la muerte. No ven esperanza cuando ven a un Jesús muerto. Solo mencionan el hecho de lo que las mujeres le dijeron. Y algunos de los discípulos fueron a ver si era verdad. Unos decían que los discípulos de Jesús se habían robado su cuerpo. Teoría que se cae porque habían soldados vigilando el sepulcro. Número 1, armados. Y número 2, porque aquella piedra tan grande no la podían mover aquellos discípulos. Y el miedo que tenían los discípulos tampoco los dejaba salir de su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús murió, todos los discípulos se fueron ahuyentados, se fueron con miedo. Pedro se fue y antes de que el gallo cantara, ya Pedro había llegado a Jesús. El corazón de Pedro, yo me imagino que estaba exprimido como una pasa. Maestro, te he negado. Usted se imagina a Pedro mirando de lejos a Jesús y la gente acosándole y diciéndole: tú eres de ellos. Y Pedro: no, yo no lo conozco, a mí no me metas en ese combo. Tú eres cristiano. No, yo soy cristiano, pero de la iglesia. Alaba. Esa es una forma de negar a Jesús. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero fíjate, no se te nota. Si tú eres cristiano de verdad, que se te nota. Tenemos que modelar a Cristo. No podemos imitar al mundo, porque negamos a Jesús muchas veces con nuestras acciones. Negamos a Jesús muchas veces con lo que hablamos. Negamos a Jesús con lo que vemos. Negamos a Jesús con los lugares que visitamos. Negamos a Jesús muchas veces con las acciones que Jesús está esperando que nosotros hagamos y no lo hacemos. Entonces, aquellas mujeres dijeron que Él no estaba en la tumba. Aquí vemos qué hubiera ocurrido con los discípulos de Jesús si Jesús no hubiera resucitado. En vez de tener ánimo, estaban desanimados. En vez de decirle a la gente que había esperanza, ya Jesús había dicho que Él resucitaría, estaban convirtiéndose en portadores de malas nuevas, de muerte y de dolor. O sea, van por el camino en vez de tener esperanza, porque Jesús dijo que iba a resucitar. Y yo creo, mi hermano, que por lo menos la más mínima esperanza deben tener cuando van caminando. Vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús haciendo señales, vieron a Jesús predicando, vieron a la gente convirtiéndose, vieron a la gente aceptando a Cristo, y ellos veían todas esas cosas. Jesús multiplicó el pan, Jesús multiplicó los peces, Jesús hizo milagros delante de ellos, ante sus ojos. Jesús los usó para hacer milagros. Y entonces yo creo que la esperanza que ellos debían tener no se podía morir tan rápido. Yo creo que el caminar en medio de aquel lugar, ellos debían caminar esperanzados, por lo menos a esperar al tercer día a ver qué ocurría.
Óigame, mi hermano, ¿y cuántos de nosotros andamos sin esperanza, diciendo el Cristo que yo le creo no ha venido donde mí todavía? Y como no se me ha presentado a mí, entonces Él no existe. Me parece entonces que la esperanza no la podemos perder, porque el tiempo no está a nuestro favor. Porque el Dios al que tú le sirves y yo le sirvo no es un Dios de este tiempo. El Cronos de Dios no es el mismo Cronos tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí entonces vemos unos discípulos que en vez de decirle a la gente que había esperanza, ya que Jesús había dicho que resucitaría, estaban entonces proclamando malas noticias. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones somos como los discípulos en momentos de crisis? Porque es bien fácil juzgar a los discípulos desde acá. Vamos a mirarlos desde la cruz. Vamos a mirar a este mundo que se pierde desde la cruz. Vamos a mirar a la comunidad que está sin esperanza desde la cruz. Porque desde la cruz Jesús la mira de una manera distinta. Vamos a mirar a la gente que está en necesidad, a la gente que está deseosa de acercarse a Dios, pero hay algo que lo detiene, porque el pecado posiblemente lo está deteniendo. Vamos a mirarlos desde la cruz, porque desde la cruz hay amor. Desde la cruz se ve de forma distinta. Créame que muchas veces nosotros juzgamos, criticamos o condenamos por X o Y circunstancias a la gente. Y Jesús, yo me imagino que desde el cielo dice: si ellos no vieran desde la cruz como yo los veo. Si ellos lo vieran desde la cruz, su hablar fuera distinto, su pensamiento fuera distinto, su amor fuera distinto. Miremos a la humanidad desde la cruz. ¿Cuántos de nosotros en nuestro diario vivir somos como los discípulos que en muchas ocasiones proclamamos malas noticias? No vemos lo que está dispuesto a hacer Jesús. Hablamos de enfermedad, hablamos de derrota, hablamos de debilidad. Jesús quiere, como le decía a los caminantes de Maús, no proclamemos desesperanza, proclamemos esperanza. Los discípulos estaban atemorizados y no creían. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron, según la versión lenguaje actual. Escuche bien como dice en el verso 11 de esa versión. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron a las mujeres. Uno de los grandes problemas que tenían los discípulos era que el temor y la tristeza y la falta de fe. ¿Escuchó bien? ¿Falta de qué? ¿Cuántos tienen fe? Dile al monte que se mueva y que se eche a lo profundo del mar. ¿Cuánta fe necesito? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Óigame, Jesús le habló a los discípulos: si tú tienes fe como un grano de mostaza, y cuando llega el momento de creerle a Jesús de lo que Él está haciendo, la fe de aquellos se opacó tanto que no parecía ni grano de mostaza. Aquella falta de fe no les permitía abrir sus ojos. Pero lo que transformó la fe de los discípulos, la visión y la esperanza, fue la resurrección. Lo que cambió el proceder de aquellos discípulos fue la esperanza del Cristo resucitado. A Él damos gloria en esta hora. La resurrección de Jesús transformó el mundo. Créame que ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de estos líderes religiosos de diferentes religiones han podido demostrar que hay vida después de la vida. El único que se levantó de entre los muertos se llama Cristo Jesús, al que tú y yo le servimos, al Cristo vivo. A Él sea la gloria.
Todavía hay esperanza para algunos buscando tratar de levantarse de entre los muertos, pero el único que se ha levantado y se ha quedado vivo y vive en mi corazón y vive en tu corazón se llama ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? La resurrección de Jesús entonces transformó al mundo, dio esperanza de vida. Y en el pasaje de Marcos 16 dice que la resurrección de Jesús quitó el miedo. Dios te bendiga, estás preciosa. Viniste a modelarme. Entonces, nos dice que el pasaje en Marcos 16 nos habla de la resurrección de Jesús que quitó el miedo. Y el apóstol Juan también dice en el capítulo 20, verso 19, que tenían miedo y estaban escondidos. Hablaron de la resurrección entonces sin temor en el libro de los Hechos, capítulo 22, 24, 3, 15, 4, 2. Allí entonces los discípulos se atrevieron a hablar de una resurrección que habían experimentado. Porque cuando tú no has experimentado la resurrección de Cristo en tu corazón, tú no puedes hablar de resurrección. Pero la resurrección de Cristo está presta para que tú puedas vivirla, experimentarla y predicarla. Tenemos que ser parte del resucitado. Tenemos que vivir la resurrección de los muertos. Tenemos que vivir la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Y entonces, finalmente se le apareció a los 11, dice en Marcos 16, 14. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Yo no me inventé que ellos no creyeron. Yo no me inventé que ellos tenían miedo. Yo no me inventé que a ellos les faltaba la fe. Eso lo dice ahí. Y dice que le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Las mujeres siempre son sensibles a la voz de Dios. Mujer, déjate usar por el Señor. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Dice la Biblia que hubo mujeres que se levantaron y fueron líderes y transformaron comunidades. Si no, váyase a Juan capítulo 4 y léase la experiencia de la mujer samaritana. Una mujer que posiblemente no tenía esperanza. Aquella mujer que posiblemente era marginada, señalada y llamada pecadora desde la A a la Z. Y cuando Jesús se para al lado del pozo de Jacob y le dice, dame de beber, y ella dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber si yo soy judío? Tú eres judío y yo soy samaritana, y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide beber, si tú supieras lo que yo tengo para darte, si tú supieras las grandes bendiciones que tengo para derramar sobre ti, si tú supieras, tú entonces me pedirías a mí y yo te daría a ti agua que salta para vida eterna. Dice que aquella mujer se asombró con aquella palabra, eres tú mayor que nuestro padre Jacob para poder sacar, tú no tienes cómo sacar agua de aquí. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Jesús le dijo, dile a tu marido que venga acá. No, no tengo marido. No, bien lo has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. 4 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Acaso eres tu profeta que sabe la vida de la gente? Que puede saber lo que Dios le puede revelar. Y aquella mujer se llenó de esperanza, se llenó de vida, empezó a mirar que había alguien que podía interesarse en ella, alguien que podía hacer algo por ella, alguien que la miraba de otra manera, alguien que no la estaba criticando, alguien que no la estaba juzgando. Y se fue corriendo a Samaria y empezó a predicar y a decirle, hay un hombre allá en el pozo de Jacob que me ha dicho toda mi vida, yo creo que es el Mesías, yo creo que aquel hombre es el que ha venido para restaurar la relación entre Dios y los hombres. Óigame, yo creo que fue la primera mujer que predicó de Jesús. Y aquella mujer dice la palabra que cuando fue donde los samaritanos llegaron a donde estaba Jesús. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, empezaron a escuchar la palabra que Jesús le hablaba. Palabra de esperanza, palabra de resurrección, palabra de vida, palabra de perdón, palabra de restauración, palabras de levantamiento del lodo cenagoso. Y entonces continúa el relato diciendo,
que aquellos hombres fueron donde la mujer y le dijeron: ya vimos al que tú decías, y ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ya creemos por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado. El evangelio se tiene que experimentar. El evangelio es un estilo de vida, no es una religión. El evangelio es vida y tenemos que vivirlo como tal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, luego que se le apareció a los discípulos, le dijo: la incredulidad y la dureza de ustedes, yo no la puedo ver, yo no la puedo esperar. Yo me imagino a Jesús: yo no puedo creer que ustedes estuvieron conmigo 3 años, caminaron y yo les hablé de la resurrección, y todavía a ustedes le dicen que yo resucité y lo ponen en duda. ¡Qué increíbles son ustedes! Óigame, mi hermano, y cuando Jesús esté pronto a venir y nos encontremos, que vengamos y le digamos a Jesús: aquí estoy, y Jesús nos diga: qué increíble fuiste. Te dijeron que venía pronto y todavía lo ponías en duda. Te hablaron la palabra y no la has recibido. Te dije que había sanidad y te moriste enfermo. Ay, ¿significa entonces que todos los que se mueren están en pecado? No, ya como tenemos que morir y todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar por el proceso. Pero algunos se mueren por falta de fe. Y la muerte peor no es la muerte física, es la muerte del alma, por no haber creído lo que Jesús nos dice. Jesús quiere que vivamos una vida de resucitados, no una vida de muertos. Que levante la mano los muertos, que le den un aplauso al Señor los resucitados. Y le digo entonces: como yo he resucitado y ustedes en su duro corazón no me han creído en su totalidad, yo quiero que ustedes empiecen a creer en mí. Y les dijo: les voy a dar una encomienda, les voy a dar una gran encomienda. Ir por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales os seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes. La resurrección le quitó el miedo. El vivir la experiencia del resucitado le quitó el miedo. Si tienes miedo, vive la resurrección de Jesús. Si estás desanimado, vive la resurrección de Jesús. Y salieron y predicaron en todas partes, ayudándole al Señor ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Los discípulos fueron transformados casi inmediatamente de ser hombres sin esperanza a ser hombres confiados y audaces. La palabra dice que ellos salieron a proclamar el evangelio de Jesús. Entonces, me parece que sin resurrección no había esperanza para el hombre de hoy, la mujer de hoy. Me parece que hoy tenemos que creer más en aquel que resucitó y poner nuestra mirada en Jesús. No en las circunstancias. No pensar que Él nos ha dejado, sino que ha resucitado y está conmigo. La resurrección de Jesús es símbolo de victoria, de vida y de luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la sal de la tierra. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrar tendrá vida eterna. Yo soy el camino. Entonces el Señor nos invita a entrar por esa puerta. El Señor nos invita a tener esperanza. Hermano, amigo, Dios te invita a que tengas esperanza. Dios te invita a que creas en la luz que es Jesús. La resurrección de Jesús es símbolo de victoria, de vida y de luz. La resurrección de Jesús debe causar en cada uno de nosotros esperanza y gozo, pues Él dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes, pero si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos van con el Señor? Yo me voy un poco y no me vas a ver, pero tú sabes que un poco y el mundo me verá. Estamos en pie. Amigo y hermano que nos ves a través de Facebook, en esta hora me gustaría que tú hicieras una oración conmigo y le dijeras al Señor: Señor, quiero vivir la vida del resucitado. Y te invito a que repitas conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta tarde te recibo en mi corazón y te hago mi Salvador. Te pido, Señor, que llegues a mi vida y me des vida de resucitado, que yo empiece a creerte a ti y a ver las cosas poderosas que tú haces para mí. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que selles mi vida con tu presencia y me des el toque de tu Espíritu Santo. Te suplico, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca se borre de ti. Que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda contestar: heme aquí, Señor. Soy tuyo, recíbelo por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si no tienes un lugar donde congregarte, la Iglesia Bautista de Mayagüez te recibe. Si quieres comunicarte con nosotros, 787-805-3330, o a través de Facebook, donde consigues este video, también te puedes comunicar con nosotros. Y si necesitas oración, la puedes pedir. Dios bendiga tu vida. Y yo invito en esta hora a toda la iglesia que se ponga en pie.